buenas noches a todos por este espacio de formación que tenemos al interior de la facultad y con una orientación desde la maestría en Administración de Empresas y el posgrado de la especialización en Gerencia de Talento Humano, que le hemos llamado Manager Talks. La idea es poder compartir de la mano de expertos temáticas relacionadas con la gestión contemporánea de las organizaciones, con situaciones que se dan desde el común en este órgano funcional y que nos pueda permitir a todos aprender, compartir y igualmente tener herramientas para poder llevar mm, estos espacios a que contribuyan a las soluciones de las temáticas que siempre van a presentarse al interior de las organizaciones. Hoy tenemos la compañía de un gran amigo, estimado Jorge Restrepo, caleño, de formación en agronomía, ¿sí? De acuerdo. Igual tiene una amplia formación de posgrado, tiene una maestría en administración de la Universidad ICESI, una especialidad de desarrollo económico de la ESAP, una maestría en gestión pública de la Universidad de Harvard. Ha sido igualmente miembro de diferentes juntas directivas y pues en los últimos años se ha dedicado muchísimo a la orientación en la efectividad de diferentes grupos poblacionales de alta dirección. Igualmente tiene su propia compañía que busca a través de las habilidades blandas principalmente generar estrategias de efectividad en las organizaciones, como es reinventarte con todo un cubrimiento eh, a nivel de Latinoamérica principalmente. Entonces, bueno, sin más, hoy Jorge nos va a compartir desde su experiencia todo trabajo que ha venido desarrollando con evidencia desde las empresas y es cómo se maneja esta gestión del error, las faltas y a través de mecanismos de intervención, cómo a partir de ello se fortalece la cultura organizacional. Entonces, sin más, estimado Jorge, pues muchas gracias por tu tiempo. Conozco tu agenda, que realmente es muy dinámica, pero qué grato que hayas tenido esa generosidad de compartir desde esa experiencia con toda esta comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Recuerdo que nos conocimos hace muchos años en un congreso de talento humano en Uruguay y fue muy importante compartir y te reconozco también pues como un líder que se mueve mucho internacionalmente y eso me anima mucho que me hayas invitado acá. Bien, muchísimas gracias. Cuando uno aborda la gerencia, la dirección de una empresa o la dirección de gestión humana, debe integrar muchos conocimientos y disciplinas. Hay marcos teóricos, pero también hay temas en los cuales usualmente nos movemos por casos para poder pensar. Entonces, hoy vamos a entregar unas herramientas para que nos ayuden a pensar en la solución de lo que nos enfrentamos hoy en las organizaciones o de lo que nos podemos encontrar a futuro. El profesor nos va a entregar un enlace donde hay una serie de microcasos para que ustedes puedan practicar. Hoy solamente vamos a ver uno y esperamos que esos microcasos nos vayan generando el criterio para, pues para entender este tipo de situaciones. ¿Estamos allí viendo pantalla completa o solamente Sí, está en ahí la ya la pantalla. pantalla, Sí, la pantalla completa, ¿verdad? correcto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de ese arte de gestión del error. Y el arte de gestión del error está muy correlacionado
con el riesgo que tenemos cuando nos equivocamos, o de ser injustos, o de matar la innovación, la creatividad, de matar todos los programas de empoderamiento. José Félix de Restrepo decía hace muchísimos años en Colombia, le decía al hijo, si tienes que cometer una injusticia para evitar que se detenga el universo, deja que se detenga el universo, pero no cometas la injusticia. Vamos a pensar en casos realmente. Y lo más importante, este caso lo voy a leer, es que abramos la ventana para la serie de microcasos que les estamos dando. Ricardo, coordinador de logística en Transportes Veloz, enfrentaba una situación límite. Debía despachar una carga urgente para su principal cliente, Tecnoglobal, pero un bloqueo había detenido toda la flota. La única alternativa era contratar a Transportes Rápidos, que contaba con 3 camiones disponibles. Al revisar la documentación, Ricardo descubrió que los seguros de esos vehículos estaban vencidos. El subcontratista le aseguró que la renovación ya estaba pagada y que solo era un retraso administrativo, prometiendo enviar los certificados al día siguiente. Atrapado entre la orden estricta de su jefa, no despachar sin seguros vigentes y la exigencia de enviar la carga, sí o sí, Ricardo decidió confiar en la palabra del ¿Hola? Confiar en la palabra del contratista y autorizó la salida. Todo resultó bien. La carga llegó sin incidentes y los certificados llegaron al día siguiente. Sin embargo, un mes después, una auditoría interna detectó la irregularidad. La empresa había operado sin asegurar la cobertura, asumiendo un riesgo millonario. El caso fue remitido a recursos humanos. La acción de Ricardo fue un error de juicio bajo presión extrema o una falta grave por violar conscientemente una política de riesgo fundamental. Dado el potencial desastre, podría considerarse una falta muy grave, a pesar de que su intención era proteger los intereses del cliente y de la empresa. Muy bien. Si la instrucción del líder es cumplir con el cliente a como dé lugar, ¿qué responsabilidad tiene ese líder cuando un colaborador para lograrlo rompe una política crítica de la empresa? El hecho de que no ocurriera algún accidente y el cliente quedara satisfecho cambia la gravedad de la decisión de Ricardo, ¿por qué sí o por qué no? Más allá de la decisión de Ricardo, ¿qué fallo sistémico o cultural revela este dilema? ¿La política es demasiado rígida? ¿Falta autonomía en los empleados? ¿O la presión por los resultados es desmedida? Muy bien. Confirmo, Juan Carlos, se estaba viendo la pantalla completa, ¿verdad? Muy bien. He Sí, hecho algo y es una lectura muy rápida de un microcaso, pero resulta que en la vida real nos toca, a veces un líder de una compañía le trae una situación complejísima y se la entregan así con detalles básicos. Muy bien. Yo no sé quién nos acompaña, Ruth Elizabeth, Lina Vanessa, Claudia. ¿Quién quisiera comentar qué pensó cuando estábamos leyendo este microcaso? Buenas noches. Sí, Sí, buenas adelante. noches. Mi nombre es Wilson Andrade. Mm, yo analizaba el caso en particular, digamos, desde el punto de vista jurídico. Yo soy abogado. Pues yo noto que había una fuerza mayor o caso fortuito en primera instancia, una causal eximente de responsabilidad para el contratante, en razón precisamente al tema de los bloqueos que existían en la vía y que efectivamente pues ponía en peligro precisamente el tema de la empresa. Y ese poner en peligro y el tema pues del hecho de que no ocurrió, digamos que por sí solo, de acuerdo al reglamento interno de trabajo, tendría que responder directamente ese colaborador. Razón a que hay algo en algunos casos que sale pues del control precisamente del trabajador, pero en este caso era manejable y él podía de pronto hablar con el contratistas, decir, mire, no podemos cumplir en razón a que hay bloqueos, es algo de conocimiento, digamos, por medio de comunicación, y deberá esperar a que una vez
surtidos esos problemas, pues nuevamente se le pueda despachar la carga, pero no poner en peligro precisamente, digamos, la organización, porque pues traería una serie de consecuencias de orden legal, de orden contractual, el tema de la solidaridad y el pago de unas pólizas posiblemente, pues al momento del incumplimiento, y una serie de cosas que la fuerza mayor del caso fortuito en algún momento pues lo eximirían de responsabilidad porque pues no fue por culpa directa de la empresa de transporte, sino que fue por un problema ya de orden público. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que si este caso lo ven 15 personas o 20 personas de diferentes profesiones, todas pueden tener una opinión distinta. Entonces, es muy importante ahí reconocer que para el manejo de los casos en la medida en la cual aumenta la gravedad, salen del ámbito de una sola persona y a veces un grupo de personas o de directivos de una organización tienen que analizar el caso y tomar una determinación. ¿Estás de acuerdo con eso, Wilson? Claro, efectivamente, que me imagino el tema de la reputación empresarial. De pronto el de mercadeo o el encargado de la parte de logística dirían otra cosa distinta. Pero pues no, yo como, pues como jurista, como abogado, pensaría en el tema del riesgo y precisamente en el tema de pólizas y el tema de garantías. Pero otro diría, no, pero mira que le cumplimos al cliente y pues el contrato se nos extendió, me diría el de mercadeo. De pronto el administrativo diría algo distinto. Entonces, cada uno sí efectivamente tendría una visión, digamos, holística del tema, pero nosotros como abogados diríamos, no, venga, hay un problema y el problema es bastante grave. Es como hablar del tema hoy en día de la orden directa cuando hablamos de temas militares. Responder o no responder a una orden directa, por decir algo, pues para no alargar el tema. Pero jurídicamente habría una serie de inconvenientes, así se haya cumplido, así el cliente haya quedado satisfecho, así de pronto se haya extendido el contrato, porque esto nace muchas veces que la reputación como empresa dice, entregamos contrarreloj, por así decirlo, que es un tema de empresas hoy en día, donde dice, mire, tuvimos un caso de éxito, y eso se redunda en que otros clientes quizá van a buscar contratar con este porque dice, mire, como sea, cumplieron, o sea, no se quedaron de pronto de manos cruzadas frente a un conflicto que se daba por tema de unos problemas en la vida, sino que ellos buscaron solucionarlo y otros de pronto lo solucionarían de forma distinta. Pero jurídicamente sí traería consecuencias en razón precisamente al tema del riesgo y traigo a colación lo ocurrido en Estados Unidos cuando el tema de los créditos que se dieron sin respaldo. Entonces ellos prestaban y prestaban dinero, pero el tema del riesgo fue muy alto y mire lo que llevó al colapso precisamente del sistema financiero. Entonces digamos que acá, pues gracias a Dios en el ejemplo no sucede, no acá ese pues, pero pudo haber sucedido y el solo hecho de tener esa ley de Murphy ahí, esa posibilidad de ocurrencia del riesgo, digamos, es lo que muchas veces en reglamento interno de trabajo se llama al trabajador a descargos y al momento de tenerlo en descargos, posiblemente va a haber una sanción de orden disciplinaria, ya sea con tema de amonestación, sanción, llamado de atención, con copia de la hoja de vida, una posible suspensión, porque si bien es cierto, gracias a Dios no ocurre el hecho y el daño como tal no se genera, pero se puso en peligro la estabilidad económica y reputacional de la organización. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Entonces, vamos a ¿Puedo seguir comentar ahora, algo? por favor. Sí. Ujú. A ver, me Perdón, parece había Sandra Liliana, tenía levantada la mano. a ver, que hable Sandra Sandra. Liliana Exacto. Ruiz. Hola, buenas noches. Hola, Hola, Sandra. Sandra Liliana. Bueno, el caso que usted trae ahí, a ver, le cuento, me trae recuerdos, porque yo soy auditora de sistemas de gestión, ¿sí? Y pues usted pone ahí el caso que lo detectaron en auditoría. Eh, yo pienso que culturalmente, pues, en una empresa, digamos, en esos sistemas de gestión, digamos, no soy abogada ni nada, me pareció bien interesante lo que dijo don Wilson, creo que fue, porque pues yo no soy abogada, pero
pero pienso que hoy en día en las organizaciones ese tema de la gestión del riesgo, digamos, en ese caso que usted muestra ahí, es de darle manejo al cliente y de ver la consecuencia, o sea, yo prefiero pagar de pronto retrasos, eh, y hablar con el cliente y hablarle de las consecuencias de las cosas antes de proceder así. O sea, yo pienso que ahí de verdad que el riesgo es demasiado alto frente a quién sabe, pues no sé qué carga sería o qué cliente sería, puede ser un cliente crítico para la empresa, pero la verdad pienso que ahí no se mide el tema de la consecuencia, o sea, es claramente una empresa que no maneja una cultura de gestión del riesgo, totalmente, o sea, lo veo así y prefiere asumir un riesgo extremo a de pronto una consecuencia que sí, puede haber algún problema con el cliente, pero la verdad pienso que llegar incluso a perder el cliente no creería, la verdad. O sea, no se evaluó o no se tiene un procedimiento claro en esos casos que hay que hacer, o sea, qué prima primero y cuáles las cosas que yo pueda asumir, como qué pérdida para mí es mejor. O sea, si el cliente puede disgustar y todo, yo tengo que pagar de pronto retrasos, pero frente a la pérdida de una mercancía y todo eso, yo he visto casos donde por saltarse de temas legales han desaparecido empresas. O sea, totalmente han salido del mercado por demandas, por sí. He visto que se saltan, por ejemplo, un caso, no sé de pronto los que usted tiene ahí, pero que el tema de la, la seguridad social cuando contratan a alguien, la ARL, lo mandan sin tener la cobertura. Y justo se ha muerto la persona por algún accidente y por la demanda, entonces la empresa prácticamente no puede sostener una demanda así y prácticamente desaparece la empresa. Entonces lo que yo es que, digamos, en esos casos no se tiene esa conciencia del riesgo o no se tienen procedimientos claros frente a esas situaciones porque no se han analizado. Y pues me llamó la atención, como decía ahí, de una auditoría. Pues no sé qué tipo de auditoría de pronto, si de un sistema de gestión, créanme que ahí sí, en ese caso la empresa tiene que tomar una acción inmediata y eso no puede volver a pasar ni en el peor de los casos. Hay que darles manejo con el cliente, pienso yo, y decirle la situación y las posibles consecuencias antes de proceder. Pues eso es lo que yo Perfecto. creería, pues, en lo que humildemente conozco. Mil Gracias, Sandra. gracias. Bueno, ¿Alguien vamos más iba a Ok, avanzando. comentar algo? Bueno, no sé. gracias. Vamos avanzando. Muy Sí, bien. yo Sí, quería Entonces, comentar algo ahí. muy concretos, porfa, para pues la Sí, cuestión del ¿cómo? tiempo. Sí. rapidito. Yo escuché ahora al comienzo de la charla que estaba hablando Juan Carlos, y las empresas deben tener sus políticas bien definidas desde un principio. ¿Sí? Los ejecutivos que trabajan bajo presión, cumpliendo objetivos, y cuando se trabaja por objetivos, pues esos objetivos tienen que cumplirse en el tiempo, ¿sí? En el corto, mediano y largo plazo. Juan Carlos hablaba de efectividad, ¿sí? La empresa tiene que tener claro siempre ese tipo de contingencias y debe prepararse para que genere confianza en el ejecutivo, ¿ya? Ese tipo de decisiones no se toman solas. Yo creo que la persona que lo tome solo es un tenaz, ¿sí? Porque uno tiene jefes o tiene personas por encima de uno en esa toma de decisiones y consultarlas, y ese tipo de respuestas que le den, pues con base en eso se puede tomar la decisión. Y lo que hablaba del cliente, ¿sí? El cliente también tiene que participar en esa decisión. O sea, eso es un conglomerado de momentos de verdad que hay que analizarlos para tomar la decisión, quién la va a tomar, ya, para que tenga respaldo. Sí, porque al final la más fácil es, la cuerda se revienta por la más débil, que es el que tomó la decisión. Claro, se va a descargo, lo llaman la gestión humana, y entonces al fin el tipo se va de la empresa y cosas así. Pero si la empresa tiene un plan de desarrollo a través de cumplimiento de objetivos, pues allí hay que pensar a planear muchas cosas en ese tipo de toma de decisiones. De verdad que sí es muy riesgoso, pero ese tipo de decisiones no se toman solos. Gracias, Genial. Muchas Jorge. gracias. Sigamos avanzando. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos. Entonces, hay algo muy importante y es entender, ustedes dijeron palabras como cultura, hay algo importantísimo y es el concepto de manejo del error, la comunicación del error, es detectar, ¿sí? Cómo detectamos, entra calidad, entra un líder, cómo analizamos y sobre todo cómo corregimos.
Lo más importante es entender cómo podemos reducir las consecuencias negativas, pero a la vez promover que los errores son una oportunidad de aprendizaje cuando estamos hablando de error. Cuando hablamos de error, necesitamos saber qué es un error. Y para mí, un error es todo aquello que de manera directa nos permite crecer y nos permite evolucionar. Lo más importante es diferenciar hacia dónde caminan las organizaciones en su madurez y cómo esos errores pueden convertirse en oportunidades para aprender y para mejorar, ¿sí? Nosotros cometemos errores todos los días en el trabajo y es muy común cometer errores. La gran diferencia, ahora vamos a ver, es contra faltas y faltas graves. En la cultura ideal de una compañía, los errores no se ocultan ni se temen. Por eso se necesita ese arte de manejar el error. Porque si hacemos un símil con las familias que son muy severas con el castigo a los niños o a los hijos, pues comienza de pronto a crear una cultura dentro de la familia de ocultar el error, ¿sí? Lo más importante es cómo nos conducimos hacia un aprendizaje organizacional que no se construye a pesar de los errores, sino gracias al reconocimiento del error. Un error es una oportunidad valiosa para aprender y mejorar. Esa es, digamos, como la característica importantísima del error. Ojo que con la falta también aprendemos. Lo que pasa es que en la medida en que las faltas se vuelven más graves, la persona que aprendió aprende para ir a practicar en otra parte porque normalmente puede salir de la organización. ¿Sí? Lo más importante es que muchos de los errores nacen por un intento genuino de mejorar o de ser ágiles o de encontrar soluciones extraordinarias para los clientes, ¿sí? Fíjense que una persona tratando de brindar un servicio puede en una ligereza cometer un error como enviar una carta sin validar si la compañía transportadora tenía seguros. Un error es entonces por naturaleza una acción no intencional, generalmente remediable y sobre todo que se hace con la intención de hacer las cosas bien. En las compañías ideales, ante un error, ¿qué esperamos? Esperamos, primero que todo, que el colaborador asuma la responsabilidad por el resultado. Pero para asumir esa responsabilidad, el colaborador tiene que tener una fortaleza interior, tiene que estar en un lugar donde se siente seguro, tiene que tener características también en su personalidad de autoestima y autoconfianza. Si alguien es muy inseguro, va a tener más dificultad para asumir el error. Obviamente esperamos que lo enfrente mediante conversaciones directas y valientes que le permitan comprender la causa raíz. Y ahí entramos en el error, incluso en errores de cálculo, errores de productividad. Por eso vuelvo y resalto la importancia del aprendizaje permanente y de aprender sobre múltiples casos, en este caso microcasos con los que estamos acompañando esta presentación. Es importantísimo en ese tipo de organizaciones que cada individuo y la organización misma vea la oportunidad de aprendizaje colectivo, fortaleciendo la mentalidad de organizaciones que aprenden. Las organizaciones que aprenden no están solamente basadas en formar el capital humano y mandarlo a hacer cursos o certificaciones, sino que es parte de su cultura en la gestión del error. Algo muy importante, como decíamos, es que a veces tratando de hacer las cosas de manera diferente en beneficio del negocio, cometemos errores. Y esto se distingue de una falta grave porque no implica intencionalidad, negligencia ni repetición. ¿Ok? O sea, toda esa serie de conceptos están incluso en el marco de los valores humanos, en el marco de la filosofía. Por eso, además de los protocolos, las normas, las políticas que tenga la compañía, necesitamos líderes como ustedes que no paren de formarse y aprender. ¿Qué es una falta grave? El gran diferencial con el error
es que en una organización una falta grave implica una violación deliberada de los principios, políticas, procedimientos o comportamientos esenciales que sustentan la confianza y la integridad institucional. ¿Ok? Fíjense que en el caso que poníamos al comienzo se puso en riesgo la integridad, ¿no? eh, y se ponen en riesgo una serie de factores, pero si hacemos un análisis de espina de pescado, vemos que los jefes también cometieron un error. O sea que los jefes no habían adoptado la cultura de calidad y de seguimiento de los procesos. En un ratico vamos a discutir todo esto. Esta presentación es muy directa y concreta. Entonces, se considera como falta grave toda acción u omisión marcada por la intención de transgredir por una negligencia injustificable o por la repetición de conductas inapropiadas, que ya lo habíamos dicho. Ese concepto de la repetición es algo que le da mucho más peso al error. Ante una falta grave, la respuesta de toda organización debe ser firme. No es una oportunidad de aprendizaje, sino una ruptura de los fundamentos de la cultura. Ustedes mencionaron la palabra cultura y eso me encantó. Y los procesos que requiere obviamente medidas disciplinarias. Obviamente ante las faltas graves la organización aprende, pero como decía, muchas veces se sacrifica a la persona o a las personas que cometieron las faltas graves. Pero la organización siempre aprende. Lo importante no solamente que aprenda, sino que corrija, que basados en ese análisis de causalidad, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué? Que nos enseñan las personas de calidad, por ejemplo. ¿Por qué no se capacitó a la persona? ¿Por qué los jefes dan instrucciones y no entran a mediar con el cliente? Una falta grave se distingue del error por la intención deliberada de actuar en contra de los valores de la compañía, traicionando la confianza. Y la confianza es en este momento uno de los factores más críticos para salvar y mantener el liderazgo y mantener la empresa. Ante un error, entonces debemos crear una cultura, un ambiente de trabajo que permita reconocer. Y para esto necesitamos promover un diálogo abierto, respetuoso y empático. Si nosotros reaccionamos de manera emotiva como líderes ante el error, matamos, como lo decía al comienzo, la innovación, la flexibilidad de la organización. Debemos analizar, identificar la causa raíz del error desde una mentalidad de solución, no de culpa. Ante un error debemos aprender y mejorar, convertir la experiencia en conocimiento compartido que fortalezca al equipo y su desempeño, por ejemplo, y ajustar, aplicar los aprendizajes para optimizar los procesos, generar valor y fortalecer una cultura de crecimiento sostenible. Lo que les estoy presentando es la síntesis en gran medida, así como los microcasos de muchas cosas que hemos observado a lo largo de estos 20 años como firma. El protocolo de corrección del desempeño y el aprendizaje lo aprendí en Cali cuando yo trabajaba para Carvajal hace muchos años. Y les recomiendo que se lo lleven. Les recomiendo que recuerden siempre que ante un error debemos describir los hechos y las consecuencias para la persona y para su entorno. Esto lo hace el líder. Juan, hemos encontrado que hay errores en 2 o 3 anotaciones del proceso de calidad en la preparación del producto. Esto te afecta a ti en el cumplimiento de la norma y a nosotros porque ponemos en riesgo la calidad misma del producto. Dime qué pasó. Esa es la magia de la gestión del error. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Y comprometo al empleado en el análisis de las causas y en qué vamos a hacer. Llegamos a un acuerdo y damos seguimiento y reconocimiento. Les recomiendo ese protocolo. Para mí ha sido más importante que cualquier cosa. Incluso lo hemos formado muchos líderes en el manejo de este protocolo. Es clave reconocer y gestionar las emociones que provoca en mí un error o la identificación de una falta grave. Un líder se desbarata frente a su equipo cuando comete un error
de tener una reacción emocional. Pensemos por un momento en el líder ideal. Aún ante una falta grave que tenga que tomar la decisión de hacer despidos, debe conservar el control y entrar a gestionar dependiendo protocolos, procesos, su sabiduría, ojalá siempre contando con políticas y sobre todo contando con casos históricos de la compañía. Debe escuchar activamente y construir una alternativa en favor de la organización y la cultura. Siempre priman los valores, ¿verdad? Que están reflejados en la cultura, pero siempre prima la escucha. Ahora que los escuchaba hablar, experto abogado, experta en calidad, fíjense que ante un error muchas veces hay que reunir a diferentes personas, escuchar activamente y construir como líder esa alternativa en favor de la organización y la cultura. Frente a una falta grave, debemos actuar con contención, o sea, salvaguardar al equipo, al cliente de la organización ante posibles impactos, ¿sí? Usualmente las faltas graves traen impactos. Escalar y proceder, aplicar de manera estricta los canales y protocolos establecidos en el proceso disciplinario. Una falta grave se vuelve más grave cuando el líder no la documenta, proceso de calidad, y cuando el líder no la reporta, asumiendo las consecuencias que tenga que asumir. Debemos aprender y evolucionar. Fíjense que en la falta grave siempre aprendemos y evolucionamos. Extraer lecciones del caso para fortalecer al equipo, mejorar procesos y consolidar una cultura orientada al crecimiento responsable. Reforzar principios, comunicar y formar continuamente sobre la relevancia de actuar con integridad y proteger el entorno organizacional. Fíjense que la actuación con integridad es también importantísimo. Hemos visto casos de errores gravísimos en compañías que sacan un producto como Volkswagen que no tenía unos estándares. Es un caso histórico mundial y no actuó con integridad para proteger el entorno organizacional, proteger los clientes y puso en riesgo la reputación. Muy bien. Esto que les voy a dejar esta presentación es el marco de gestión del error y de entender la diferencia con falta grave. Quiero abrir entonces la discusión y si es necesario me devuelvo a algún slide. Bienvenida a la visión interdisciplinaria. Gracias, Jorge. Bueno, sí, bien interesante estos conceptos, ¿cierto? Del error versus la falta grave y lo que has explicado, como la cultura a veces es la que inhibe eso, ¿no? O sea, no permite como esa libertad, esa innovación o probar o gestionar nuevas maneras de hacer los procesos frente a una situación contra un cliente, ¿no? Yo creo que la cultura es la que empieza. Me gustaría de pronto, Jorge, si a veces esa gestión del error o de la falta grave, y por qué las personas no se animan a ser un poco más espontáneos, es si se tiene como esos jefes que son llamados a veces como los que mantienen ese síndrome de Cronos, como el cuento mitológico, ¿no? O sea, que es ese jefe que no permite que sus subalternos o su equipo innoven o que realmente propongan porque se sienten como amenazados. Y eso, digamos, inhibe de alguna manera que la persona también pueda promover o pueda proponer acciones. Yo creo que tocaste varios puntos. Primero que todo está muy correlacionado, primero que todo con el individuo. Un individuo que tiene autoconfianza, o sea, que es seguro de sí mismo, tiene más posibilidades de enfrentar un error, comunicarlo y entrar no de manera defensiva, sino de manera constructiva
a un proceso de solución del error y aprendizaje, o incluso de falta grave. Eso está totalmente correlacionado también con el jefe. ¿Qué grado de madurez tiene el jefe? Luego, ¿qué grado de madurez y de enfoque en el aprendizaje tiene los líderes de la organización? O sea, los líderes que tienen que ver con el error, gestión humana, jurídica, etcétera. Y de otra parte, pues todo esto al final termina convirtiéndose en la cultura que en algunos casos está muy apoyada en las políticas de la empresa, ¿no? Entonces, si estamos en el campo del error, es multicausal el manejo del error. Ahora, ¿cómo debo yo orientar el manejo del error en una compañía? Primero tengo que formar a mis líderes. Eso no es algo gratuito, porque si un líder viene de una organización en la cual había una reacción severa ante un error, gritos o no, pues hombre, puede que repita esa conducta. Entonces, para mí es multicausal. Lo importante es, en reuniones como esta, ponerlo evidente y, como decía, explorarlo, porque resulta que el error está en el campo de los valores y los valores los estudia la filosofía también. Entonces, hay también una relación de reacción ética ante el error, ¿sí? Recordemos que el error, si lo miramos desde la ética o la falta grave, para que algo sea ético, y lo voy a decir de manera muy resumida, en el mundo de hoy, pues es importantísimo que sea, primero que todo, legal. Si estamos en el ámbito de la empresa, pues que siga la norma y las políticas de la empresa. Segundo, que lo maneje de manera equitativa. Tercero, que lo maneje de forma transparente para que sea ético. La ética de hoy habla de transparencia en grupos pequeños e incluso transparencia ante la sociedad y habla de grandeza, ¿sí? No sé, Juan Carlos, si me extendí mucho o respondí tu inquietud y si alguien quería discutir lo que acabo de plantear. No, Buenas no, noches, perfecto. Juan Carlos. Tengo Tengo aquí a Ruth Bu- Elizabeth Gutiérrez levantada la buena- mano. ujú. Gracias, Juan Porfa, si Carlos. levantan la mano, exacto, y después un Harold Mondragón, que también ya la había levantado, vamos. Bueno, buena noche. A ver, yo tengo dos cositas para comentar en relación con lo que ustedes han dicho. Primero, yo soy una defensora acérrima del concepto cultural. Si en una organización hay una cultura del riesgo, quiere decir de atender el riesgo, entonces eso se convierte en una política no solamente para calidad, sino para toda la organización. Y lo que se esperaría es que desde el cargo más alto hasta el más operativo tengan en las venas el concepto del riesgo. ¿Por qué? Perdón, la idea sería que cada una de las áreas, ¿cierto? Estableciera los posibles riesgos con todos los equipos que pueden presentarse en los procesos, en todo lo que tengan, y que juntos definan los posibles errores que pueden llevar a esos riesgos. Una vez se tenga esa claridad, yo vinculo a todos mis stakeholders para establecer las posibles soluciones o acciones más bien que se pueden trabajar para evitar la presencia de ese error que me llevaría al riesgo. De esta forma, todos en la organización tienen claridad frente a esto, ¿cierto? Y ahí es donde entra el respeto por la persona, ahí es donde entra la confianza que cada uno de los colaboradores tenga para decir, me equivoqué en esto. Y allí es donde ya no podemos hacer un señalamiento exclusivo a una sola persona porque todos, como tú lo decías, Jorge y Jorge Eliezer hace un rato, todos en la organización van a estar atentos a que haya un marco
que le permita a la gente actuar. ¿Por qué? Porque la gente puede tomar decisiones independientemente del cargo, ¿cierto? Liderar en determinado momento algún equipo, porque lo que va a resaltar es la experticia que se tenga frente a la situación del momento. Entonces, esto nos cambia completamente el concepto que se está trabajando hoy en día, porque ustedes decían, hay que trabajar con los líderes. Sí, con los líderes hay que trabajar, claro, pero es que hay que trabajar con los demás, porque los líderes no son los que representan, los que ponen la organización en el punto donde está, es todo el equipo humano. Y cuando todo el equipo humano está convencido de su papel en la organización, empezamos a disminuir los errores, porque la gente ya empieza a trabajar. Ruth cometió un error, ¿por qué lo cometió? Todos tenemos que estar mirando qué pasó, no recibió la inducción, qué pasó con el equipo de apoyo que tenía Ruth. Entonces, desde esa perspectiva, estamos trabajando, o yo trabajaría el concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Realmente me anima muchísimo escucharte porque fíjate cómo enriqueces, pero nos vamos, digamos, como alineando, ¿no? De la cantidad de multifactores. No sé, Juan Carlos, ¿quién más quería intervenir? Había otra Harold persona. Mondragón. Harold, Harold. Sí, muy buenas noches. buenas Gracias, noches. profesor Jorge y a Juan Carlos por este tema que están abarcando sobre errores. Pues humildemente quisiera aportar también en esta parte de que pues los errores son también en su mayoría factor humano. Cuando empecé mi vida laboral y antes de adquirir una profesión, siempre hice parte de la logística como ayudante en una pequeña, mediana y gran empresa, y luego salté al sector público. En cada una se manejan diferentes protocolos, dependiendo pues del tamaño de valga la redundancia, de la empresa o la corporación. En unas hay una relación directa con el jefe, y entonces uno la presión la maneja diferente porque ya el jefe conoce quiénes son sus clientes, cuál es el trato y cómo se maneja el protocolo en el tema de enviar despachos. Ya es cuando va esa empresa creciendo, después ya entran otros, ¿cómo se puede decir? Otras eslabones que hacen parte de la empresa, como los de mercadeo, logística, jurídica, tesorería. Entonces ya uno se ciñe es a la parte si está bien el estatuto en cuanto a cómo tiene uno que afrontar cada realidad del proceso. Estoy de acuerdo con el profesor Jorge que dice que si no hay ética y cultura profesional, se queda en el papel, porque cuando salte al Estado, hay todo lo que usted dice, profesor Jorge, hay faltas graves, mínimas, cada uno tiene una sanción, pero es al personal que está nombrado, es el que no cambia cada 4 años, es el que no cambia dependiendo de los procesos electorales, sino que queda continuo en el tiempo en la institución pública. Pero hacia los que toman las grandes decisiones, que son los servidores de libre nombramiento, ellos traen sus jurídicos, traen su personal y se salen, o sea, cometen todas las fallas. Son miles y miles y miles de millones de pesos que se pierden por hacer caso omiso a pasos de el aseguramiento, la contratación, personas sin ninguna experiencia, que son amigos. Entonces, un tema que es muy puntual en la parte privada, muy preciso, y que se llevan en grandes compañías muy estrictos y pueden hasta uno perder el empleo. Pero en el caso público es demasiado flexible. Si ustedes miran, es que billones, miles de millones, y eso es cada 4 años. Entonces ahí hay como que manejar el tema ético, porque la persona que trabaja mal
muy difícil de que se vuelva a ajustar. Y como a mí me tocó áreas de responsabilidad, pues desafortunadamente uno, si incumple uno 2 veces y no ha sido tan grave, pues ya le toca a uno irlo sacando porque es la empresa la que está jugando sus costos. Yo soy economista, entonces ya se ve afectado la estabilidad económica de la empresa y su nombre en el tiempo. Entonces, pues ese era el aporte y gracias Claro. porque también me le alimenté de lo que usted dijo, profesor. Gracias, Muchas gracias, gracias. Harold. Sí, mira que es bien interesante lo que plantea Harold, ¿no? Porque, y lo que hablaba, nos compartía Jorge hace un rato, ¿no? Esa diferencia entre el error y la falta grave, ¿no? Porque ya esta segunda, pues, lógicamente es la intención deliberada de actuar, pues, en contra de esos valores que tiene la organización y, pues, es tajantemente una violación a que va en contra de la misma confianza y reputación de la organización. No sé qué más iba, no sé, Jorge, continuamos. Juan Carlos, quería hablar yo ahí un momentico. Ok, Mira, Juan Carlos, yo creo que pues, el tema está súper interesante y yo hago una pregunta ya para el maestro acá, Jorge. Entonces, ¿cómo queda? O sea, cuando en una empresa, en un proceso de selección, eh, mm, piden como fortalezas, ¿sí? Competencias de los nuevos candidatos en análisis y resolución de conflictos. O sea, toda esa problemática que se pueda presentar, entonces, ¿cómo queda ahí enmarcado eso cuando se puede presentar una represión en la toma de decisiones? ¿Eso cómo se puede manejar allí entonces? Cuando a los candidatos le están pidiendo eso, ¿no? Que tengan las competencias de resolver conflictos, analizarlos y tomar decisiones. ¿Eso cómo queda allí en ese caso? Bueno, recordemos que hay diferentes formas de medir una competencia. Entonces, una forma de medir una competencia es por evidencia conductual. Si la persona está dentro de la empresa, la evidencia conductual uno la recoge en una medición de 360 grados. Imaginemos que análisis y solución de conflictos es un pilar, una competencia muy importante en la compañía. Entonces, pues en el 360 aparecerá ella con sus evidencias conductuales, ¿no? Entonces, por decir algo, convoca colegas y expertos para analizar y tomar una decisión sobre un caso complejo, lo que sea. Esos sonían evidencias. Entonces, esa es por observación. Cuando estamos en un proceso de selección, pues tenemos que entrar por STARS, situación, tarea, acción y resultado, donde un entrevistador bien experto tiene que pedirle a la persona STARS, o sea, situación, tarea, ¿no? Entonces, háblame de una situación en la cual tuviste que eh, atender algo de altísima complejidad, cómo lo hiciste, qué logros tuviste, cuál fue el resultado, etcétera. Entonces, cuál fue la situación, ese es el STAR. Hay otra forma de hacerlo y es a través de la referenciación, pero se vuelve un poco más difícil. Y una última que para esa no es tan fácil de aplicar, que es a través de un estudio profundo de la personalidad donde se puede inferir qué herramientas tiene la persona para resolver. Y la última que puede medir otras habilidades es con casos. Entonces, para responderte, Jorge Eliezer, si yo tuviera mañana en un proceso de selección que evaluar a alguien que pueda manejar situaciones complejas, yo le haría microcasos bajo presión, nunca en un proceso de evaluación a distancia, porque si ustedes no lo han hecho, yo les digo, háganlo, tomen los microcasos que les estamos pasando, pónganlos en una inteligencia artificial y díganles que les dé un análisis del caso y una posible opción y verán que se van a quedar impresionados. Entonces, yo usaría microcasos, Jorge Eliezer, para medir cómo la persona respondería ante esos casos. Y lo que mediría es la desviación entre lo que haría la persona y lo que dicta la cultura de mi compañía. Ruth, estoy hablando de lo tuyo. No sé
si nos sintonizamos, Ruth, aquí. Entonces, si la brecha queda medida ante esos microcasos y la persona es de mucho interés, pues yo entraría a la persona, la contrato, pero la pondría en un programa de desarrollo para decirle, ok, tú creías que estos microcasos se solucionan de tal manera, nosotros acá los solucionamos de otra forma. Entonces, Jorge Eliezer, perdóname, pero haz una pregunta como esa es fascinante la cantidad de variables con la que se puede responder. No sé, Jorge, ¿qué piensas de la respuesta? Y Ruth, sí, muy cortico, con un par de palabras, ¿qué piensas de los Sí, microcasos de ética, sí, por ejemplo, y desarrollar? Ujú. se ajusta a la realidad porque justamente en esos eventos, cuando la empresa anda en busca de generar cambios, donde se está premiando la innovación y el deseo de transformar cosas en la empresa, pues a los candidatos, a los nuevos trabajadores, pues se les debe inculcar ese tipo de eventos, en donde se concentren plenamente en resolver toda la problemática que se pueda en la empresa. Por eso son cargos gerenciales, cargos de primera línea en donde la toma de decisiones pues para la empresa es muy importante, ¿no? Si se está hablando en términos de productividad, o está en términos de competitividad o de sostenibilidad. Entonces allí se cruza toda esa información y las personas tienen que estar capacitadas para resolver ese tipo de cosas, ¿no? Y sin perder el norte, ¿cierto? De los protocolos y lo que la empresa tenga establecido como cultura para en las tomas de decisiones. Gracias, Jorge. Tenemos aquí a Wilder Humberto. Sí, y buenas noches. Yo Buenas quisiera noches. retomar un momentico esta parte del error, en el sentido que me desempeño en sistemas de gestión, calidad, ¿cierto? Pero entonces uno encuentra que algunas áreas de talento humano, quienes las lideran, hay veces no comprenden o no manejan bien estos temas de análisis causal. Entonces, resulta que puede usted en gestión humana recibir el análisis causal o la respuesta por parte de un proceso diciendo, mire, aquí está la causal del error y el error que tuvo la persona, pero el no tener ese conocimiento de parte de gestión humana de algunas, no digo todas, de algunas, hace que pueda incurrir en que no se haga un proceso bien de revisión del error para que el imputado, pues, o la persona que cometió el error caiga en cuenta. Hoy en día mucha gente está acudiendo al tema de sentimientos como para salirse por ahí. Entonces dicen, no, es que me la quieren montar, es que sí, o sea, digamos que no se van al número, sino que se meten es en los sentimientos y en las emociones para poder salirse. Y como gestión humana, yo digo, digamos, uno tiene que ser casi que de hierro para uno no caer en el juego de las emociones, ¿sí? Y una forma de no caer en el juego de las emociones es comprender también cómo es que se llevan a cabo esos análisis de causa para poder apoyar al líder de proceso o al jefe de proceso cuando un trabajador se ha equivocado. Que tenga muy claro ese componente, cómo es que se llega a un análisis causal, cuáles son las causas, cómo se llegó allá para poder ayudar a la defensa en el caso de un trabajador muy hábil que se quiera salir de su error. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente tu presentación. Y fíjate que tocaste un punto y es el análisis de causalidad o el análisis causal o causa raíz o lo que sea. Para mí ha sido la gran contribución que ha hecho la disciplina de calidad a las compañías, pero tocaste otro tema y es que el que no entienda el fondo de eso, que está correlacionado con gestión del aprendizaje, que es una capacidad organizacional, se pierde muchísimo. Entonces, mil y mil gracias por tu aporte. Bueno, y Juan Carlos, estoy completamente de acuerdo, ¿cierto? Con lo que Jorge dice. Y cuando Wilder habla de talento humano, para mí el área de talento humano es una de las áreas que debe tener más fuerza dentro de la organización, porque es justamente el área encargada de traer el talento a la organización. Cuando yo hablo de cultura, empieza por talento humano, ¿cierto? Los perfiles que estamos buscando, la gente que necesitamos en la organización debe tener una serie de competencias que no fueron establecidas al azar, sino
están muy vinculadas con el direccionamiento estratégico, están muy vinculadas con dónde queremos llegar. Entonces, talento humano, digamos que debe garantizar de alguna manera que la persona que llegue se va a incrustar, ¿cierto?, en la cultura organizacional y, pues, lo digo, no lo tomemos mal con la parte de incrustar, y que esa cultura va a llevar a la persona desde el primer día a que entienda que los riesgos se establecen a partir de una perspectiva de lo que podría ser un error. Y entonces cuando tenemos equipos de trabajo, gestión humana debe estar atento a que todo esté marchando como debe ser. Entonces, profesor Jorge, estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos de acuerdo en ese sentido. Gracias. Gracias. Pues bueno, yo creo que estamos llegando al final. Juan Carlos, gracias por invitarme. Yo soy amigo es de conversar y de entregar cositas para las cajas de herramientas. O sea, a mí me parece que hablar de tema de gestión del error y tema de gestión de la falta, algo que se aborda de manera interdisciplinaria, donde, como lo dijo Ruth, quien da el tono y modera todo esto para mí es gestión humana, baleando contra la cultura y moldeando. Entonces, hacer una charla magistral sobre este tema es ir contra el principio, que es un diálogo permanente, ¿no? Una organización es un diálogo permanente interdisciplinario, que fue lo que probamos un poquito. Por favor, no desperdicien los casos. Hemos trabajado años viendo cientos de organizaciones y tratando de entregarles herramientas. Cojan esos casos, mastíquenlos, devórenlos, analícenlos. Yo trabajé con alguien que un día me dijo, cuando vaya a una conferencia, profundice sobre todos los temas que recibieron. El profesor Juan Carlos ya tiene la presentación en PDF para que se las haga llegar a todos. Y gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge. No, gracias, Jorge, por tu tiempo. Cedes tu agenda como tal, compartir estos aprendizajes. Ya les voy a compartir, no, por favor, no se vayan todavía acá en el chat, la presentación. Necesito, Jorge, te pedí el acceso al Drive para los casos, que me está solicitando lo del acceso para Que lo poderlos está. poner en línea. Sí, Ok, es que pensé que entonces había quedado abierto. Ya lo voy a sí, abrir. ya les pido unos 3 minuticos, porfa, para que no se vayan a desconectar todavía. Mira que bien interesante lo que dicen, ¿no? Porque a veces esos espacios también es caja de herramientas. O sea, ¿qué podemos tomar para situaciones que se nos presenten al interior de nuestras organizaciones? Escuchar desde otras voces, otros ejemplos, otras posturas, pues herramientas que nos permitan tomar la mejor decisión, ¿de acuerdo? Disminuyendo ese impacto, ese riesgo, decía la profesora Ruth también, frente a esos grupos de interés que constantemente estamos impactando con cada acción que realizamos en el interior de las organizaciones. Yo les quería igualmente aquí compartir Sí, ¿ya lo lo voy a tienes? abrir. Dale. Estoy aquí, Juan Carlos, pero tú ya estás allí listo, editor, Déjame, compartir. Ya te di acceso a listo. compartir como editor Listo. y acceso Entonces, general, cualquier persona, listo. Ya cualquiera puede entrar y bajar los casos. listo, ya los tengo aquí. Perfecto. Muchas gracias, profesor Jorge, por sus aportes.